9 de la mañana con 8 minutos, 9 con 8 minutos de la mañana. A ver, nos trasladamos al interior del país, nos vamos a la Amazonía peruana, donde hay un proyecto que se viene impulsando hace muchísimos años atrás, valgan verdades, el tema de la hidrovía amazónica, que quizá para usted, que no es de la región Loreto, le puede ser ajeno este contexto que le estamos poniendo. La hidrovía amazónica básicamente trata sobre el dragado de varias cuencas: dragado del Amazonas, dragado del Marañón, dragado del Ucayali, dragado del Huallaga, para que de esta forma, con el dragado del río, la remoción, la ampliación del lecho del río, permita que los ríos de la selva sean navegables los 365 días del año. Y que esto básicamente va a permitir un intercambio comercial de manera fluido con Brasil. Es lo que se señala desde el gobierno, lo que se señala desde el Ejecutivo o desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente rector de este proyecto. Sin embargo, hay cientos de comunidades indígenas que levantaron su voz de protesta. Primero, porque el dragado del río termina afectando la reproducción de peces. El dragado del río termina afectando el cauce normal de los ríos, afectando incluso las quebradas, a través de las cuales las comunidades indígenas se desplazan. De conflicto que se podría generar en los siguientes días si es que no se tome en cuenta la posición de las comunidades indígenas, que sienten que están afectando su derecho en todo su territorio que ancestralmente han venido ocupando, y que además no solamente les afecta el tema del derecho de la calidad de vida que van a perder, sino también de la forma como es que podrían terminar siendo excluidas de los beneficios que este proyecto de por sí debería traer, en caso de que se pueda encontrar algún beneficio positivo a favor de ellas. Estamos aquí en los estudios con Zoila Merino Roque, miembro de la Junta Directiva de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, y también con Diego Saavedra, especialista de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Señora Zoila Merino, Diego, ¿qué tal? Buenos días a ambos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primero, quiero conocer un poco el contexto legal, Diego, para que me expliques y luego me indique la señora Zoila el punto social y el punto de afectación que ellos están sintiendo en este proyecto. ¿En qué fase se encuentra la hidrovía amazónica en estos momentos? El estudio de impacto ambiental que elaboró, de hecho, el consorcio encargado del proyecto se presentó en el mes de mayo y fue admitido ya para el inicio de su evaluación. Este proceso hace unas semanas recibió un informe de observaciones de parte del Estado peruano, señalando que hay más de 400 observaciones al estudio que ya presentó la empresa. La empresa tenía un plazo específico para poder levantarlas y ha solicitado ampliación de ese plazo. Ese plazo se vence el 8 de enero. Ya, de esas 400 observaciones, por lo menos, ¿sabes cuántas han sido resueltas ya? No, todavía no tenemos certeza sobre, primero, cuántas van a ser levantadas. Me imagino que en su integralidad. Tendrían que ser sobre todas. todo, cuántas van a ser observadas nuevamente, o cuál va a ser el nivel de evaluación sobre cada una de ellas de parte del Estado. Una cosa es lo que la empresa puede hacer de manera aislada con las observaciones que puedan estar trabajando. Sé que ustedes no tienen mayor implicancia, ni como comunidad ni como asesoría legal, para que puedan verificar sobre las observaciones que están subsanadas. Pero me imagino que sí tienen competencia al momento de evaluar las observaciones que han sido supuestamente levantadas por la empresa, por la concesionaria. Sí, el trabajo que de hecho venimos haciendo en conjunto con ORPIO y las otras organizaciones indígenas de Loreto y Ucayali, que también está involucrado, es identificar cuáles son los vacíos técnicos, legales, sociales, ambientales, y elaborar informes de recomendaciones. De hecho, los informes de las organizaciones indígenas han sido incluidos en las observaciones que el Estado ha consolidado y le ha dicho a la empresa: señores, estas son las observaciones consolidadas de Estado, sociedad civil, pueblos indígenas, para que ustedes se encarguen ahora de levantar. ¿De cuántas poblaciones, comunidades indígenas estamos hablando? En el 2015 se hizo una consulta previa donde participaron 14 pueblos indígenas, 424 comunidades nativas. Ese es el ámbito inicial de la zona de influencia del proyecto. Un poco para poder ubicarnos en espacio geográfico. Cuando hablamos de pueblos indígenas, o cuando hablamos de pueblos indígenas, ¿no es lo mismo que hablar de comunidades nativas? Sí, efectivamente. En el Perú tenemos un marco legal que reconoce la existencia de los pueblos indígenas por su ancestralidad, su identidad. No, te pregunto, Diego, porque me dices, hay 14 pueblos indígenas y más de 400 comunidades nativas. ¿En qué se diferenciarían?
Cuando nos referimos a pueblos indígenas nos referimos a grupos étnicos, ¿no? Con un idioma, una lengua en particular. Lo que se conoce como nacionalidad también. En otros países se le llama nacionalidad indígena. Cuando hablamos de comunidades ya estamos hablando de unidades que se encuentran exclusivamente en un territorio en particular, ¿no? Entonces, un pueblo indígena puede tener más de 100, 200 comunidades, otro pueblo menos. Como los achuares, los aguajún, Cucama, Cucamiria. Puede haber un pueblo indígena Cucama, pero en realidad son varias comunidades. Así es, exactamente. Perfecto, me queda bastante claro ese punto. Señora Zoila Merino, ¿qué tal? Buenos días una vez más. Por favor, indique en torno a este proyecto de hidrovía amazónica con el dragado del río que se mencioné hace un instante, para garantizar el tránsito de embarcaciones de gran calado e intercambio comercial entre Perú y Brasil. Ya, bien, buenos días. Soy la Merino Roque, dirigente actual de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente Orpio. Yo soy de una comunidad que va a ser afectada, una comunidad que vivo en Pucaurquillo, se llama, distrito de Peba, provincia de Ramón Castillo. Entonces, me hablas que tú estás en la cuenca del Amazonas. Sí, en la cuenca del Amazonas, uno de los que vamos a ser afectados. Bueno, nosotros desde el principio, en 2015 se hizo la consulta previa, ¿no? Pero sin embargo, no se ha cumplido con los acuerdos de lo que los pueblos indígenas han pedido, no se ha considerado en el estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, ¿cuáles son esos puntos no considerados? Por ejemplo, primero era que hay 13 puntos lo que ellos van a hacer el dragado. Y luego viene a ser 19. No, entonces, ¿cuál es eso? Pues no hay una seriedad ahí, ¿no? Entonces, por eso los pueblos indígenas nos hemos dado cuenta que es una afectación sobre la alimentación. Si ya hace tiempo hay contaminación en la Amazonía sobre las empresas petroleras, más con este dragado que van a hacer, es una contaminación más grande. ¿Cómo podría contaminar esto? Porque van a remover el río. Van a ir removiendo el río y la arena va a ir yendo a otro lugar y va a volver al mismo lugar. Porque el río no puedes controlar ni cómo no se puede controlar el río. Como va removiendo y van a ir tomando el agua la gente que vive ahí, porque no hay agua potable en las comunidades indígenas. El tema de los peces, ¿cómo les afecta? Los peces van a comer, de repente hay mercurio, algo que van a botar, van a alimentarse los peces y nosotros vamos a pescar y vamos a comer y nos vamos a contaminar. ¿El tema de la reproducción de peces también les afecta? ¿Cómo? ¿La reproducción de peces también les afecta con el dragado del río? ¿En qué forma se va a reproducir los peces? No, le pregunto, si es que afecta. Sí, va a afectar, porque los peces viven en las palizadas. Ahí viven los peces, ¿no? Y entonces ellos hay su lugar meses que desovan. Y entonces cuando están continuamente removiendo, los peces van ahuyentándose. ¿Y qué vamos a comer nosotros? ¿Cuántas comunidades indígenas han participado, me reiteras, Diego, en esta consulta previa? En el 2015 más de 400, pero la empresa cuando ha elaborado su estudio de impacto ambiental solo ha considerado poco más de 170 en el área de impacto directo, ¿no? ¿Y los demás en los restos han quedado como observadores del proceso? No, ni siquiera. ¿Ni siquiera como influencia indirecta? No, indirecta son un poco más de 20. Entonces, sumando tienes 200, es decir, ni la mitad de los que participaron en el proceso de consulta inicial. ¿Y el Estado no observó ese punto? No, porque en el Perú hay un vacío legal para la definición, o un vacío técnico, para ser más preciso, en la definición de áreas de impacto directo e indirecto. O sea, se usa solamente la unidad de trabajo, y en este caso lo que la empresa señala es que su unidad de trabajo es el dragado. Entonces, solo los que habitan alrededor del dragado son los que van a ser afectados. Exactamente, cuando lo que explica Zoila tiene mucho sentido. Los ríos se vinculan, se articulan. El ecosistema amazónico está en permanente diálogo. Entonces, si dragas en una zona, es inevitable que el impacto se pueda sentir río abajo y río arriba también. Exactamente, porque si hay un derrame petrolero, por ejemplo, como ocurrió en el río Marañón hace muchos años atrás, el petróleo comenzó siendo arrastrado por las aguas del Marañón, pero ingresaron a las quebradas, a las comunidades aledañas y terminan afectando a todos, porque todo fluye. Lo que queríamos señalar, de hecho, ahora, porque el proceso de consulta previa fue muy interesante, potente, más de 90 acuerdos, pero hay una serie de incumplimientos que están siendo denunciados por los pueblos indígenas. Y de hecho, solo por mencionar algunos,
Además del estudio de impacto ambiental, la empresa está comprometida por ley a elaborar un estudio definitivo de ingeniería, en donde allí se va a señalar cuántas son las zonas de dragado, cómo va a ser la condición y el impacto del dragado. Ese estudio hasta ahorita no se sabe, y de hecho la empresa se había comprometido a socializarlo en los talleres informativos. Ya acabó los talleres, ya acabaron las audiencias y no se conoce esa información. El 8 de enero, ¿qué va a pasar o qué podría pasar? En el mejor escenario, me imagino, para los que proponen el proyecto es que se dé por levantada todas las observaciones y días después tengamos una resolución de aprobación de ese proyecto. ¿Pero ustedes van a tener acceso a esa información? Esperamos que sí. Ya los pueblos indígenas no solamente han pedido información, sino se han incluido dentro del proceso administrativo para la certificación, pero no conocen, como te digo, el estudio definitivo de ingeniería. Entonces, ¿cómo hacer una identificación de impacto si no sabes cuáles son las zonas de dragado? Bien, Diego, vamos a estar al pendiente de lo que pasa finalmente en esa parte de la Amazonía, referente al tema del proyecto de hidrovía amazónica, porque hay miles de personas que en cierto modo podrían verse impactados de manera negativa. Para terminar. Sí, un dato adicional es tratar de poner también la mirada, porque claro, acá en Lima lo sentimos tan lejano, ya no solamente sobre las condiciones del proyecto, sino quiénes están detrás del proyecto, cuáles son las empresas, este capital chino, esta gran empresa china que está detrás de este proyecto, también exige de nosotros, sociedad civil, pueblos indígenas, medios de comunicación, una mirada, cuáles son sus antecedentes, sus estándares. Han trabajado en Ecuador, han tenido problemas en otros países, entonces hay que tratar de ver cuáles son las condiciones que el Estado peruano y la garantía que da para que las inversiones se desarrollen bien y beneficien a los pueblos realmente, ¿no? Bien, te agradecemos, Diego Saavedra, por la comunicación, por la presencia tuya aquí en los estudios. Señora Zoila Merino Roque, también gracias por su presencia aquí en Radio Exitosa, y vamos a estar al pendiente de lo que pasa el próximo 8 de enero, que no falta mucho, en verdad. Sí, antes de todo, yo también quiero decir que hacer un llamado al Ministerio de Transporte y Comunicación, porque ellos son que ven estos temas, exactamente, ¿no? Y por favor que se respete la opinión de los pueblos indígenas. Y que sobre todo les permitan acceder a la información, levantamiento de observaciones que hizo la concesionaria para verificar bajo qué criterios finalmente ellos intentan implementar este proyecto de hidrovía amazónica. Una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa, la radio del Perú.